consiste la miocarditis, ¿verdad? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la etiología más frecuente? ¿Qué es lo que ocurre en la fisiopatología? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Sí? Luego vamos a hablar sobre miocardiopatía hipertrófica, la dilatada, la restrictiva, ¿verdad? Que son los tipos de miocardiopatía que iremos viendo. Bueno, iniciando, chicos. Una introducción, ¿verdad? Donde dice que las miocardiopatías constituyen un conjunto extraordinariamente heterogéneo de procesos que solo tienen en común que afectan el músculo cardíaco y que causan un amplio espectro de formas de disfunción del mismo. Justamente eso es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? En el músculo cardíaco. La definición de American Heart Association, ¿verdad? Define las miocardiopatías como un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio asociadas a una disfunción mecánica y eléctrica que generalmente presentan hipertrofia ventricular inadecuada o dilatación y que son debidas a una variedad de causas que frecuentemente son genéticas. Justamente lo que vamos a ir viendo era la mayoría de las causas entre las miocardiopatías son genéticas, ¿verdad? O desconocidas que vamos a ir viendo. Las miocardiopatías pueden estar confinadas al corazón o ser parte de un desorden sistémico generalizado, conduciendo a menudo a la muerte cardiovascular o a la insuficiencia cardíaca progresiva. Definición según la Sociedad Española de Cardiología. Eso es lo que significa la sigla. ¿Sí? Sociedad Española de Cardiología. Define miocardiopatía como una afectación miocárdica en la que el músculo cardíaco es estructuralmente y funcionalmente anormal, en ausencia de coronariopatía, de hipertensión, de valvulopatías, cardiopatías congénitas suficientes para causar dicha afectación miocárdica. ¿Qué es lo que significa esto? Que no precisamente necesitamos, ¿verdad? En este caso, ser o tener algún tipo de coronariopatía, ser hipertensos, tener algún problema de valvulopatía, ¿verdad? O tener cardiopatía congénita para llegar a tener, en este caso, una miocardiopatía en sí. En ausencia de esto, el paciente tiene una miocardiopatía. ¿Por qué? Porque justamente dice que la afectación es dentro de la estructura y la funcionalidad, en este caso, del corazón, ¿sí? O sea, que ¿dónde está? En las morfologías que vamos a ir viendo. La clasificación, según la American Heart Association, en el 2006, menciona miocardiopatías primarias y secundarias. Dentro de las primarias, aquellas confinadas, exclusivas o predominantemente al músculo cardíaco, y se dividen en genéticas, mixtas y adquiridas. Y nuevamente las genéticas y adquiridas que podrían estar juntos. Ya la secundaria son aquellas en que la afectación del músculo cardíaco forma parte de un desorden sistémico y multiorgánico. Estas eran llamadas en las clasificaciones anteriores miocardiopatías específicas o enfermedades específicas del músculo cardíaco. O sea que, para tratar de diferenciar entre las primarias dijimos que son confinadas exclusivamente al músculo cardíaco. Y ya en la secundaria que podrían deberse a la afectación del músculo cardíaco que forman parte de un desorden sistémico y multiorgánico. Este es un cuadro, ¿verdad?, donde menciona la clasificación de las miocardiopatías. Menciona la hipertrófica, la dilatada, la restrictiva, la displasia del ventrículo derecho y miocardiopatías no clasificadas. Están las familiares genéticas, ¿sí? Y las no familiares genéticas. Dentro de las familiares genéticas está la alteración genética no identificada y subtipos de patologías específicas. Y las no familiares está la idiopática y subtipos de patología específica. Esta clasificación, ¿verdad?, estos tres primeros, donde vemos la hipertrófica, la dilatada y la restrictiva, es lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Enfocar más en estos tres justamente que son
Incluso entre la hipertrófica y dilatada son las dos más frecuentes. Ya la restrictiva no tanto, pero también lo vamos a enfocar. Aquí observamos, ¿verdad?, una imagen ilustrativa del corazón. Este es un corazón normal, así como dice acá y estamos observando. Ya la miocardiopatía dilatada. Observen acá en el corazón normal cómo está el ventrículo, ¿verdad? Ambos ventrículos normales. En la dilatada, el ventrículo está aumentado de tamaño, ¿sí? Entonces, es una afectación ventricular. En la hipertrófica, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta el espesor del músculo cardíaco, ¿sí? Acá vemos el espesor en sí, normal, la pared. Y lo que aumenta es el ventrículo en la dilatada. En la hipertrófica vemos lo contrario, ventrículo normal y lo que aumenta el espesor de la pared, ¿sí? Que son las dos más frecuentes. Ya en la restrictiva, que es menos común, menor al 5% de los casos en comparación con las otras dos, ¿qué es lo que ocurre dentro de la restrictiva? Hay una rigidez ventricular, sí, hay una disminución de la distensibilidad del ventrículo en este caso, que justamente vamos a ir desarrollando una a una. Acá empezamos con la miocarditis, después vamos a ver la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica y la restrictiva, así como vimos en la imagen. Así como dice ya, ¿verdad?, el nombre, miocarditis, itis, como sabemos, es inflamación, ¿verdad? Se define como una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco. Es una causa importante de insuficiencia cardíaca aguda, muerte súbita y miocardiopatía dilatada. Los virus son la causa de la mayoría de los casos de miocarditis o miocardiopatía inflamatoria y pueden inducir una respuesta inmunitaria causante de inflamación pese a haberse eliminado el patógeno. Otros agentes etiológicos causantes de miocarditis son los fármacos, las sustancias tóxicas y los trastornos autoinmunitarios. Entonces, no se olviden. ¿Cuál es la mayoría de las causas dentro de miocarditis? Son los virus. Vamos a citar, ¿verdad?, incluso qué tipo de virus, pero yo no les voy a entrar a preguntar cuáles son los virus que afectan, ¿sí? Sepan en general, ¿cuál es la causa más frecuente de la miocarditis? Virus. En los últimos años, los avances de técnicas no invasivas como la resonancia magnética cardíaca han sido de gran utilidad para respaldar el diagnóstico de miocarditis, pero los procesos tóxicos, infecciosos e inflamatorios, infiltrantes o autoinmunitarios se producen en las células. Y solamente la biopsia endomiocárdica, que es conocida como BEM, ¿sí?, la sigla, permite establecer la naturaleza del agente etiológico. Con el aumento del conocimiento existente sobre la enfermedad actualmente, parece claro que la lesión miocárdica se produce en las células, por lo que el diagnóstico exacto requiere un análisis tisular mediante una biopsia endomiocárdica. Justamente, ¿verdad?, acá, y vamos a ver, más adelante está en un PowerPoint, ¿verdad? Así como estamos mencionando, la biopsia endomiocárdica es la que permite establecer la naturaleza del agente etiológico. O sea que pasa a ser uno de los patrones más fidedignos para definir bien la etiología de la miocardiopatía en sí. Incluso nosotros vamos a mencionar otros estudios imagenológicos, ¿sí? Pero menciona que la biopsia endomiocárdica es la más fidedigna para el agente etiológico. Una vez dentro de la miocarditis, la definición, ¿verdad?, se define como una inflamación del miocardio diagnosticada mediante unos criterios histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos establecidos. Justamente por eso nosotros estamos mencionando que la biopsia endomiocárdica es la más factible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son estos lo que nosotros llegamos a observar, ¿verdad?, dentro de la biopsia. La Sociedad Europea de Cardiología define histológicamente presencia de infiltrados inflamatorios en el miocardio asociados a una degeneración miocitaria y necrosis de causa no isquémica. Por lo que respecta a los criterios inmunohistoquímicos, propone que el diagnóstico se establezca atendiendo a la presencia en el miocardio de al menos 14 leucocitos por milímetro cuadrado,
entre ellos hasta 4 monocitos por milímetro cuadrado, y con detección de 7 o más linfocitos T CD3 positivos. Y justamente, ¿en qué o a través de qué método nosotros vamos a observar esto? ¿Cuál dijimos que es la más factible? Biopsia. Muy bien, la biopsia endomiocárdica. Dentro de la etiología, ¿cuál dijimos que es la causa más frecuente? Virus. Bien, los virus. Acá ahora mencionamos infecciones, fármacos, sustancias tóxicas y enfermedades autoinmunitarias. Pueden causar miocarditis y miocardiopatías inflamatorias. Agentes infecciosos son los factores etiológicos más frecuentes. Las infecciones virales son la principal causa de miocardiopatías inflamatorias adquiridas en Europa y Norteamérica. Entonces, no se olviden, podrían deberse a otras causas, así como mencionamos fármacos, infecciones, sustancias tóxicas, ¿sí? Pero la más frecuente son las infecciones virales. Acá justamente están los tipos de virus, ¿verdad? Que son los cardiotrópicos. Genotipos aislados con más frecuencia son los de enterovirus, adenovirus, parvovirus B19, virus del herpes humano tipo 6, el virus del Epstein-Barr y citomegalovirus. Yo no les voy a preguntar estos detalles, gente, ¿sí? Con que me sepan que la etiología más frecuente dentro de miocarditis es viral, perfecto, ¿sí? Pero no voy a entrar a preguntarle cuál es el tipo de virus que afecta, ¿verdad? Dentro de la miocarditis. Dentro de la fisiopatología, así como ya dice el nombre, miocarditis, una inflamación miocárdica, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre justamente? Hay una inflamación miocárdica que nuevamente se divide en aguda o crónica, localizada, difusa, leve, muy grave o la inadvertida, que es ya muerte. Ocurre un ataque del miocardio inespecífico, donde se produce una inflamación con miocitólisis y necrosis miocárdica. ¿A qué llamamos miocitólisis? ¿Qué les parece? ¿Qué significa? Morte das células. Perdón, Julia, no te escuché. Morte das células. Hablamos un poquito más fuerte. Para mí que todo el aire que funciona fuertísimo acá sobre mi cabeza lo que nos... La morte das células, profesora. Acá alguien escribió. Sí, justamente es muerte de las células, ¿sí? Es la destrucción de las células del miocardio, ¿sí? Por ende, hay una microsis miocárdica que es no isquémica. Hay infiltrados mononucleares con una reacción inflamatoria intersticial. Esto lleva a una dilatación del corazón, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Esto es lo que nosotros más vemos, leemos y van a llegar a ver en los pacientes, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca. El ataque específico acarrea alteraciones en la conducción del estímulo eléctrico. Hay bloqueo auriculoventricular, derrama o fasciculaciones, arritmias activas, extrasistolia, taquicardia, fibrilación auricular o ventricular. Estas alteraciones, donde nosotros observamos en el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, inflamación miocárdica, donde ocurre una inflamación con miocitólisis y necrosis miocárdica y hay infiltrados mononucleares con una reacción inflamatoria intersticial, llevando a una dilatación del corazón y por ende a una insuficiencia cardíaca. ¿Cuál dijimos que es la etiología más frecuente? Viral. Viral, muy bien, porque justamente acá vemos virus, ¿verdad? Es lo que lleva a una miocarditis, que es la causa más frecuente. Sí, vemos dos respuestas. Podría ser por una respuesta inmune y una predisposición genética. Dentro de las miocardiopatías en sí, hipertrófica, dilatada, restrictiva, que vamos a ir viendo, ustedes van a ver que la mayoría, lastimosamente, se debe a una predisposición genética. ¿Sí? Bueno, virus, ¿verdad? En el miocardio, hay una miocarditis, hay invasión del miocardio, ¿verdad? En este caso lo que ocurre son justamente, hay toxinas miocárdicas, ¿verdad? Y con respecto también a una respuesta al miocardio mediado inmunitariamente, ¿sí? Entonces, dos respuestas estamos mencionando, la genética
la predisposición genética y la respuesta inmune, ¿verdad? A través de la invasión del virus en el miocardio. ¿Y quiénes son estos grupos de riesgo que con mayor frecuencia de repente tienen para hacer una miocarditis? Los niños, hombres jóvenes, las embarazadas, los tóxicos, ¿sí? Pacientes adictos, todo lo que consumen alguna sustancia tóxica, y los inmunosuprimidos o de repente también denominamos inmunodeprimidos, ¿sí? Entonces no se olviden también de grupos de riesgo. Esta fue una de las preguntas del año pasado. Así también esa pregunta que vimos, incluso está en otra diapositiva más anterior, vamos a ir viendo. El patrón más factible, fidedigno en este caso, ¿verdad? Para la gente dentro de las miocarditis, ¿cuál es? ¿Verdad? Que vamos a llegar también hasta allí, que ya dijimos yo al inicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Entonces, ¿qué dijimos? Fisiopatología, por favor. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Ocurre una inflamación miocárdica, ¿sí? A partir de esta inflamación miocárdica, produce una inflamación con miocitólisis, o sea que ocurre la destrucción de las células del miocardio. A consecuencia de esta destrucción de células, hay necrosis miocárdica que es no isquémica, ¿sí? También hay depósito de infiltrados mononucleares con una respuesta inflamatoria intersticial. ¿Dónde estamos hablando en este momento? En el miocardio. Esta respuesta inflamatoria que lleva a la destrucción de células, infiltrados mononucleares, es lo que hace que haya una dilatación del corazón, por ende lleva a una insuficiencia cardíaca congestiva. Y esto que nosotros vemos acá, todos estos procesos inflamatorios, ¿verdad? Es lo que puede llegar y ocurre, acarrea, con respecto a las alteraciones electrocardiográficas, que es un ataque, ¿verdad?, específico a estas alteraciones. ¿Dónde observamos ese? Dijimos en el electrocardiograma. Hay bloqueos auriculoventriculares, puede haber extrasistolia, puede haber taquicardia, sí, arritmias en sí, es lo que presenta el paciente. Y también, ¿verdad?, cuando mencionamos arritmias, fibrilaciones, extrasistolia, incluye todo dentro del grupo. ¿Qué dijimos? Que la causa más frecuente es virus, ¿sí? Una vez que el virus ingrese, invada justamente el miocardio, existen dos respuestas, motivo por el cual podría deberse. La respuesta autoinmune o la predisposición genética, que es una de las más frecuentes con respecto a las miocardiopatías en sí. ¿Sí? Hay invasión en el miocardio, en este caso, ¿verdad? Y hay una reacción de toxina miocárdica, ¿sí? Y el miocardio está mediado inmunitariamente, motivo por el cual nosotros estamos mencionando que existe una respuesta inmune y una predisposición genética. ¿Y quiénes son los que tienen mayor factor de riesgo para llegar a tener una miocarditis? Los niños, hombres jóvenes, las embarazadas, los tóxicos y los pacientes inmunodeprimidos. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada. Acuérdense, miocarditis, inflamación. ¿Pero qué es lo que ocurre en esa inflamación, ese proceso inflamatorio? Hay destrucción de células del miocardio que lleva a una necrosis, ¿sí? No isquémica. ¿Por qué no isquémica? Que nosotros no estamos diciendo que hay falta de aporte de oxígeno en este músculo cardíaco, ¿sí? Lo que ocurre es una destrucción de las propias células en sí. Cuando nosotros hablamos generalizando una miocardiopatía en sí, ¿qué les parece que ocurre con el flujo de sangre dentro del corazón? ¿Les parece que este flujo de sangre disminuye o aumenta? Aumenta. Não? Mas ele não tenta combater esse vírus e esse processo inflamatório? Disminuye. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa dentro de las miocardiopatías en sí al corazón? El corazón no tiene suficiente fuerza para bombear la sangre. Eso es lo que ocurre. Hay una disminución del flujo de sangre. El corazón, porque acuérdense, nosotros mencionamos al inicio que es una anormalidad
funcional y estructural de causa desconocida en sí. Por eso se relaciona mucho con la genética, ¿sí? No es que de repente el paciente tiene una patología de base, ya es cardiópata y eso llevó al paciente que tenga una miocardiopatía. No, esta miocardiopatía, ¿verdad?, podría manifestarse, entre comillas, que digamos en un corazón sano que no es cardiópata, que no tiene patología de base. ¿Verdad? Es un corazón enfermo propio de la miocardiopatía en sí, que tiene mucha relación con la genética. ¿Por qué? Porque no hay una causa así específica del por qué esta morfología en el corazón en sí y la funcionalidad es anormal, ¿sí? Entonces, lo que el corazón hace en las miocardiopatías es bombear menos flujo de sangre. Acá Adriana me pregunta si la producción de toxina es por el virus, así mismo, ¿sí? Más todavía el Eibar, citomegalovirus, ¿verdad? Son virus que van a llegar a escuchar muchísimo en todas las patologías, tanto en pediatría, ¿verdad? Porque nosotros a veces tenemos justamente por las toxinas que producen estos virus. No vemos con frecuencia, a veces, por ejemplo, vienen pacientes a consultar, no llegamos a un diagnóstico exacto y es uno de los virus, ¿verdad? Porque las manifestaciones clínicas no son muy específicas. De repente acude un paciente a consultar, ¿verdad?, por fiebre. Al examen físico encontramos adenopatías. ¿Qué son adenopatías? Aumento del tamaño, ¿verdad?, de los ganglios, ya sea cervical, axila, inguinal. Lo primero que tenemos que entrar a descartar son estos virus, ¿verdad?, que lastimosamente, como les dije, no vemos con frecuencia, pero cuando aparece también las manifestaciones son bastante, ¿verdad?, complejas. Y si no, como sabemos, tratamiento es sintomático, ¿verdad?, pero si no sabemos orientar a los padres, frecuentemente acuden en la urgencia. Y son casos y casos que van a ir viendo. Dentro de la patogénesis de la miocarditis viral existen 3 fases. ¿Qué menciona? La injuria miocárdica por daño viral, el daño miocárdico por respuesta autoinmune y la cardiopatía dilatada en un porcentaje de casos. Mecanismo de muerte, daño miocárdico por efecto viral, citopático directo, una falla cardíaca progresiva, arritmias malignas por infiltrado inflamatorio, en este caso era por trastorno de la conducción. Entonces nosotros en todo momento estamos mencionando miocarditis, virus, agente etiológico más frecuente, ¿verdad? Hay una injuria, en este caso por el daño viral. Dentro de la sintomatología de la miocarditis, la forma de presentación clínica es muy diversa y va desde el dolor torácico de tipo isquémico hasta el síncope o la insuficiencia cardíaca aguda. Aunque la mayoría de los pacientes presentan síntomas leves o alteraciones electrocardiográficas transitorias. La miocarditis puede causar también insuficiencia cardíaca aguda hasta shock cardiogénico que pone en peligro de vida al paciente, ¿sí? Entonces, nos estamos mencionando que la miocarditis podría ser una causa para la miocardiopatía dilatada y también el paciente puede llegar a chocar. Con frecuencia se inicia entre 1 y 4 semanas después de una infección, habitualmente respiratoria o gastrointestinal. Entonces, ¿qué es lo que estamos mencionando dentro de síntomas acá? Dolor torácico, tipo isquémico que puede llegar hasta síncope o incluso una insuficiencia cardíaca. Dentro de las pruebas diagnósticas, la biopsia endomiocárdica es indudablemente el patrón de referencia como método diagnóstico de miocarditis y de la miocardiopatía inflamatoria. No hay ninguna otra prueba que pueda aportar un diagnóstico definitivo y las técnicas no invasivas se emplean para ayudar al clínico a descartar otros diagnósticos e identificar la miocarditis de manera indirecta. Esto es lo que fue una de mis preguntas del año pasado, ¿sí? Y se equivocaron por desatentos. Que yo pregunté en el examen, patrón de referencia para el método de diagnóstico en miocarditis. Que yo puse como opción, puse electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia magnética nuclear y biopsia endomiocárdica, ¿verdad? Y la gente por desatento
se equivocó. Algunos que otros marcaron resonancia y otros marcaron ecocardiograma, pero estamos mencionando acá que es el patrón de referencia dentro de miocarditis, entonces no se olviden de eso. Pruebas no invasivas, el electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia magnética cardíaca, biomarcadores cardíacas, ¿sí? En este caso el CK total, CPK, y todos esos biomarcadores. Y el BNP, ¿qué significa esto? Prueba de péptido natriurético, ¿sí? Esta sigla significa eso, prueba de péptido natriurético. ¿En qué consiste esta prueba? El corazón produce una sustancia que se llama péptido natriurético, que normalmente está, el nivel de este péptido natriurético en el organismo, o sea que en la sangre, es bajo, ¿sí? ¿Por qué nosotros pedimos o para qué pedimos de repente? Y si nos vienen alterado, alto, ¿verdad? Está elevado, significa que el corazón no está teniendo fuerza para bombear la sangre. Péptido natriurético alterado, aumentado, ¿sí? De lo que se espera, significa que el corazón no bombea suficiente sangre, ¿sí? Y con más razón allí nos está abriendo, ¿verdad? Un parámetro de que algo le está pasando a ese corazón. Esse péptido não é só na aurícula que se encontra? ¿Perdón? Esse péptido não é só na aurícula que encontra? Si es la aurícula la que produce. Sim, porque eu achei que era só na aurícula que tinha esse péptido. No, no, el corazón en sí produce. Dentro del tratamiento, independientemente de cuál sea la etiología, el tratamiento básico de la miocarditis es el abordaje óptimo de la insuficiencia cardíaca y las arritmias según establecido, ¿verdad? Por las guías basadas en evidencia. El uso de tratamiento específico y no convencional está en función de los resultados de la BEM. ¿Qué significaba BEM? Biopsia endomiocárdica, teniendo en cuenta los síntomas del paciente y el curso de la enfermedad en sí. El pronóstico en la miocarditis, después de una miocarditis aguda, el proceso inflamatorio se resuelve espontáneamente en la mayoría de los pacientes después de 1 a 4 meses. O sea que ese proceso inflamatorio no termina enseguida, ¿verdad? Como dice la literatura. En 1 a 4 meses se resuelve por completo. Dentro de las complicaciones de miocarditis, hasta ahora de miocarditis lo que estamos viendo están las insuficiencias cardíaca aguda, el shock cardiogénico, pues nosotros dijimos hace rato, ¿verdad? Que la miocarditis podría llegar a producir en el paciente una miocardiopatía dilatada y también puede llegar a un shock cardiogénico. Arritmias cardíacas, que es lo que se ve en el electrocardiograma, ¿sí? O una miocardiopatía dilatada que mencionamos, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Entonces, estas son complicaciones dentro de la miocarditis. Preguntas, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda que tengan sobre miocarditis? ¿Se está entendiendo o no? Sí, profe. Ahora vamos a ver miocardiopatía dilatada. ¿Dónde les parece que acá está netamente el problema? Pero acá vemos normal y acá que vemos que está completamente dilatado. Ventrículo esquerdo. Muy bien, el ventrículo, ¿sí? Izquierdo, que es justamente la más afectada que vamos a ir viendo. Entonces, dentro de la miocardiopatía dilatada lo que ocurre es aumento del tamaño del ventrículo. Y la hipertrófica es aumento del espesor de la pared miocárdica. La miocardiopatía dilatada es una causa frecuente de insuficiencia cardíaca y es el diagnóstico más frecuente en pacientes sometidos a trasplante cardíaco. De hecho, es bien así, por lo que yo suelo escuchar estadísticamente acá en Paraguay. Nosotros tenemos muchos pacientes, tantos niños, adolescentes, adultos, en lista de espera para trasplante cardíaco. Siempre aparece en la tele y la mayoría son por una miocardiopatía dilatada, que vamos a ir viendo.
Desde el punto de vista clínico, se caracteriza por dilatación y disfunción contráctil del ventrículo izquierdo o de ambos ventrículos. La dilatación ventricular es generalmente severa y suele acompañarse de hipertrofia. Dentro de la etiología puede ser idiopática, genética, en este caso era familiar, viral, inmune, alcohólica, tóxica, en este caso por la cocaína, ¿verdad? Periparto, VIH, enfermedad de Chagas. La mayoría de los casos son de origen idiopáticas, ¿sí? No se olviden. Y el 30% podría ser de causa alcohólica. Justamente acá mencionábamos alcohol, ¿verdad? ¿Por qué justamente la miocardiopatía dilatada podría estar relacionado al alcohol? Por el problema en el gen, ¿sí? Dijimos que podría ser genética. Hay un gen que se relaciona con el alcoholismo, ¿sí? Un tipo de gen. Entonces, motivo por el cual está relacionada dentro de la dilatada, el 30% causa alcohólica. Esto no significa que de repente, por ejemplo, este paciente tiene uno de los genes, ¿verdad? Que podría, en este caso, ser causa, ¿verdad? Por el alcohol, todo eso. Estos pacientes que llegan de repente a hacer una miocardiopatía de causa alcohólica son pacientes que toman 10 años a más de bebida alcohólica todos los días, como antecedente, ¿sí? No es como les dije, así que 2, 3 años de alcoholismo y ya va a tener. No, 10 años en adelante. Y estamos mencionando justamente que el problema está en el gen, porque si no, nosotros íbamos a tener, si es por el alcohol, íbamos a tener muchísimos pacientes con miocardiopatía dilatada. ¿Por qué les digo? Porque nosotros tenemos muchos pacientes etilistas acá en Pedro Pablo. No dejan de tomar, independiente del tipo de patología que tenga, por más de que vos le digas, te dice, sí, doctor, doctora, yo ya no voy a tomar, prometo, ¿verdad? Llega en la próxima guardia, peor o igual de lo que estuvo, y el familiar te dice que nunca dejó de tomar, sigue tomando, ¿sí? Entonces, por eso, nosotros no vemos miocardiopatía dilatada en todos los borrachos. ¿Por qué? Porque está asociado al gen. Dentro de la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada, la etiología y los mecanismos patogénicos son desconocidos en alrededor de la mitad de los casos. Para explicar el daño miocárdico crónico y progresivo, se han propuesto 3 principales etiopatogenias. La infección viral crónica del miocardio que produce un daño celular, la alteración de los mecanismos inmunes que conducen a una enfermedad autoinmune, los factores genéticos que serían directa o indirectamente responsables de la enfermedad. Por eso está negrita, gente, ¿sí? Entonces, 3 mecanismos, ¿sí? Principales de etiopatogenia: infección viral crónica al miocardio, alteración del mecanismo inmune y factores genéticos. Vamos a ver después su cuadro. Acá justamente, ¿qué es lo que vemos? La etiología. Dijimos que influye mucho la genética, factores genéticos por una mutación de ADN y conductos genéticos alterados, motivo por el cual el 30% podría ser una causa alcohólica. Dentro de las alteraciones inmunes está la infección viral. Dijimos que la infección viral, en este caso la miocarditis, podría llevar a una miocardiopatía dilatada y también el paciente puede hacer un shock cardiogénico, ¿sí? En este caso, miocarditis, ¿verdad? Y más si la persistencia es viral, ¿verdad? Si persiste este virus, justamente lleva a una función miocárdica alterada, ¿sí? Hay una interferencia con la respuesta inmune y esto es lo que nosotros denominamos como miocardiopatía dilatada. Recién mencionamos 3 mecanismos patogénicos. Dentro de la fisiopatología, ¿qué es lo que ocurre en la dilatada, miocardiopatía dilatada? Hay un deterioro funcional hemodinámico con caída del gasto sistólico, ¿sí? Caída del gasto sistólico haciendo como un mecanismo compensatorio. ¿Qué es lo que nosotros observamos por el deterioro funcional que lleva a una caída del gasto sistólico? Hay manifestaciones de insuficiencia cardíaca, hipertrofia y dilatación. ¿Y cuáles son esas manifestaciones de insuficiencia cardíaca? Edemas, ¿sí?
disnea, ¿verdad? El paciente refiere mucho cansancio, disnea. Entonces, todo eso son manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Destrucción del tejido miocárdico del sistema de conducción, que es lo que habíamos mencionado luego también en el anterior, ¿sí? Y esta destrucción del tejido miocárdico, ¿a qué lleva? A un trastorno de la conducción o arritmias activas. Que nosotros, si nosotros estamos hablando ya que existen manifestaciones de insuficiencia cardíaca, ¿qué podemos llegar a observar en la radiografía? Una cardiomegalia. El paciente está yucuabo, ve que está anasarca, edematizado, ingurgitación yugular, todo eso. Radiografía de tórax. ¿Qué esperamos observar o encontramos, perdón? Una cardiomegalia, ¿sí? Un corazón aumentado de tamaño, algunas veces gigante, donde se constata que la punta del corazón, ¿verdad?, se pega en este lado a la pared, ¿verdad?, del tórax, e ir observando. Esta cardiomegalia se debe a una dilatación del anillo valvular, hay una pérdida de orientación de los músculos papilares, y esto lleva a una insuficiencia valvular mitral y tricúspidea. Entonces, hay un deterioro funcional hemodinámico con caída del gasto sistólico. Haciendo un mecanismo compensatorio, aparecen manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca. Hay también una destrucción del tejido miocárdico del sistema de conducción, por lo cual se observa y en este caso lleva a un trastorno en la conducción y hay arritmias, ¿sí? Dijimos que puede tener presente cardiomegalia. Por la dilatación del anillo valvular hay pérdida, en este caso, de orientación de músculos papilares, y esto es lo que traduce en este caso como una insuficiencia valvular mitral y tricúspida. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Con respecto a esto, estamos hablando de la dilatada. ¿Se está entendiendo? Falta a senhora repetir? Perfecto. Bueno, entonces, fisiopatología de la miocardiopatía dilatada, ¿sí? Dijimos que existe un deterioro funcional hemodinámico. ¿Netamente dónde? En el ventrículo, que lleva a una caída del gasto sistólico como un mecanismo compensatorio. ¿Y qué presenta el paciente? Manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Como les dije, edema, ingurgitación yugular, paciente con dificultad respiratoria, ¿sí? Hay una destrucción del tejido miocárdico en el sistema de conducción. Esto es lo que nosotros vemos, ¿verdad? En trastornos de la conducción, el paciente presenta arritmias. ¿Y dónde observamos? En un electrocardiograma. Cuando nosotros hablamos de arritmias, nosotros al examen físico encontramos eso. A la auscultación el ritmo es completamente irregular. Ver qué tipo de ritmo es, por qué es irregular, ¿sí? ¿Qué aparece? En este caso encontramos, si ya hay manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, el paciente puede tener un cardiomegalia. ¿Y por qué ocurre este cardiomegalia? Porque hay dilatación del anillo valvular, ¿sí? Y hay pérdida de orientación de los músculos papilares. Y esto es lo que lleva a una insuficiencia valvular, mitral y tricúspidea. Entonces, para ir, ¿verdad?, entendiendo, deterioro funcional hemodinámico, caída del gasto sistólico, aparecen manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca y hay trastornos de conducción o arritmias. Se observa en el paciente cardiomegalia por dilatación del anillo valvular. También hay una pérdida con respecto a músculos papilares, que esto lleva a una insuficiencia valvular mitral y tricúspidea. Eso nomás, sí, en resumen, súper cortito. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto. Clínica y formas de presentación. La mayoría de los pacientes de la miocardiopatía dilatada se presenta, ¿verdad?, clínicamente entre 20 y 60 años de edad, aunque la enfermedad puede afectar también a niños y ancianos. Síntomas más frecuentes son de insuficiencia cardíaca como disnea de esfuerzo progresivo, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edemas periféricos. Otras formas de presentación son la detección accidental, cardiomegalia asintomática
y los síntomas relacionados con arritmias, alteraciones de conducción, complicaciones tromboembólicas o muerte súbita, ¿verdad? De repente acude un señor, digamos, de 55 años por dificultad respiratoria, a la auscultación crepitante, fiebre de una semana de evolución, tos productiva. Esto podría ser un cuadro respiratorio. Radiografía de tórax, se observa que hay infiltrado, es una neumonía, y también se observa que el corazón está grande para lo que tenía que ser, ¿sí? Entonces, un cardiomegalia, ¿verdad? Preguntarle al paciente si es cardiópata. Si te dice no, todo eso, ¿verdad? Pedirle los estudios, ver qué tipo de cardiopatía es, ¿verdad? Y justamente por eso lo que menciono dentro de la cardiomegalia asintomática. Prof, oi, prof, tá me ouvindo? Sí, te escucho. Meu pai, ele tem marca-passo devido a esse problema do miocardiopatia dilatada, só que o dele é genético. O que acontece? Na sintomatologia, ele não sentia nada, simplesmente, às vezes, uma tontura bem leve quando ele sentia dor de cabeça, e a gente foi descobrir com o exame de rotina. Aí hoje ele usa a marca-passo, e até agora, no último exame dele, não sei se eu entendi direito, o cardiologista falou que o coração dele, só 25% que ele funciona normal, o restante é o marca-passo que está fazendo a... Exatamente, el trabajo. Isso, só que ele tem, nos exames, dessa alteração também de arritmias, isso ainda permanece. ¿Qué permanece en él? No entendí esa última parte. O que permanece também nos exames dele é a arritmia. Ele continua tendo arritmia. Arritmia, sí. Isso. ¿Tu papá tiene arritmia? ¿Qué tiene? ¿El fibrilación auricular? Isso. Inclusive, até eles estão mais dilatados. Agora eu não sei se é o ventrículo ou se é as aurículas que estão mais dilatadas, porque, inclusive, ele passou agora para não criar trombos, ele passou um antihemorrágico caríssimo para ele tomar. ¿Y él con cuántos años le diagnosticaron? Acho que tem 5 anos que meu pai tem, 70 anos, hoje ele está com 75. Hace poco nomás, luego entonces fue. Qué guapo sí que es, ¿verdad? O sea, que fue sometido entonces por si tiene marca-passo, entrou a cirurgia. Sim, mas, prof, nesse caso, por exemplo, depois dessa questão dos 25% de funcionalidade, pode ser que abaixe. Nesse caso, vamos supor que ele venha a parar. O marca-passo, ele mantém ele vivo ou não? No. Ou aí ele para também? Paró, sí. Pero decime un poco, él suele hacer, porque yo ya escuché ya casos de pacientes que necesitan recambio, del marcapaso. No sé si es, no sé si es el caso de tu papá, pero yo llegué incluso a conocer, ¿verdad? De hecho, nunca supe el diagnóstico. Te escucho. Ele tem uma validade, o marca-passo, de 10 anos. Exatamente. Recém, acho que está fazendo 5 ou 6 anos de que ele colocou o marca-passo. E aí eu não sei se quando atingir os 10 anos, provavelmente deve fazer a troca, né? Se até lá também, e tudo dando tudo certo também nesses exames de rotina. E é isso aí, eu até fico um pouco preocupado, por isso que eu estou fazendo bastante perguntas. Súper guapo, sí que es. Justamente hace poco yo escuché en Asunción un paciente portador de marcapaso, no me acuerdo cuántos años tiene, creo que era joven, 55 años si no me equivoco, llegó a la urgencia de IPS en paro, el paciente, portador del marcapaso. Eso yo escuché en la tele, luego dijo. No, mentira, estoy mintiendo. Un colega parece que comentó en un grupo eso. En fin, este paciente, como les dije, llegó parando en la urgencia, ¿verdad? Portador de marcapaso, le reanimaron, salió del paro y necesitó nuevamente, en este caso, ¿verdad?, cambiarle ese marcapaso. El paciente también era COVID. Y porque justamente se comentó, ¿verdad?, porque todos los que le recibieron en la urgencia no tuvieron COVID, lo que entró en contacto con este paciente.
Entró en quirófano, ¿quién tuvo COVID? El cardiólogo, el cirujano era cardiólogo. Y tipo dice que su pregunta fue, ¿en qué momento yo me contagié con el paciente? ¿Por qué los que le atendieron la urgencia no se contagió y los demás colegas? ¿Verdad? Eso comentaron en un grupo justamente, ¿verdad? ¿Qué hizo el cardiólogo según, ¿verdad? Lo que fue pensando mucho con respecto a este paciente portador de marcapaso, que probablemente fue la única forma, él dijo, contagiarse? Que sí, se quitó el guante, pero sin lavarse las manos, ¿verdad? Dice que agarró y se quitó justamente su tapaboca, ¿verdad? Sin el guante ya, pero sin entrar en contacto acá, solo acá en la gomita, ¿verdad? ¿Cómo le decía? De hecho es N95, y desechó. Él dijo que eso es el único contacto que hizo mal, ¿verdad? O sea, que el procedimiento que hizo mal. Y probablemente en eso fue, ¿verdad? Dijo que se contagió. Como vos decís, ¿verdad? Como te dije, en este caso, por ejemplo, un paciente portador de marcapaso, si llega a parar, paro, ¿verdad? Es súper guapo si de tu papá, ¿verdad? Una miocardiopatía dilatada, como les dije, dentro de miocardiopatías en sí, la mayoría son genéticas que vamos a ir viendo. En este caso, ¿quién era el problema, ¿verdad? Con respecto a la genética? Antes de tu Cuidado, papá, ¿nunca Adriana. supieron? ¿Nunca Oi, supieron? profe. Si, Oi, profe. si tus abuelos, en este caso, o algún tío tenía problema del corazón. Na verdade, a família do meu pai tem. O irmão morreu de infarto fulminante, 2 morreram de infarto fulminante, já é de família da parte do meu pai mesmo. Por isso que eu pergunto, porque assim, ele é bem tranquilo, mas assim, dorme bastante, eu noto que fácil ele se cansa. Então, assim, é uma coisa que eu fico muito atenta, porque, além de tudo, eles não moram perto de mim, eles moram no sítio. Então, toda vez eu fico, pai, o senhor está se sentindo bem? Não está sentindo nada? Mas dorme muito. Diz ele que ele acha que é por causa dos medicamentos, mas eu não sei se é pelos medicamentos ou se é do fato do problema mesmo. Es netamente genético. Medicamentos Sim, no van é a genético. É genético o problema. origen genético. En este caso, por ejemplo, si tu papá tiene ese problema de miocardiopatía, ustedes también deberían hacerse así, verá, un chequeo por el tema de que para hacerse un estudio, un screen genético, cuando existe así una enfermedad genética en la familia, es lo que uno se debe hacer. Porque para ver justamente el gen que uno tiene, ¿verdad? Un screen genético. De hecho, es carísimo. Yo no sé aproximadamente cuánto, pero sé que es caro. Tipo, en dólares es el precio, ¿verdad? O único que, por enquanto, assim, está apresentando uma hipertensão é o meu irmão, mas, assim, eu ainda, pelos exames que eu fiz, está tudo dentro dos conforme, né? Não sei qual de nós dois poderemos desenvolver, não sei. Tienen que ir viendo realmente ustedes, verán más adelante, verán o de repente, pero en este caso, por ejemplo, tu papá todo el tiempo, o sea que toda su vida fue asintomático, me dijiste. Foi um Sim, hallazgo. assintomático. Prof, ele é isso que ele é militar aposentado, tinha atividade física do quartel normal, e até quando ele teve essa, na verdade foi o exame de rotina que apresentou, né? Aí foi feito o exame de Chagas para poder descartar, porque como ele trabalhou numa cidade que tinha muita enchente, então eles tinham muitos acampamentos onde fica, né, o parasita do Chagas no... como é que fala? Fica... casas de madeira, essas coisas assim, então eles ficavam muito alojados. Exatamente. Assim. Até, inclusive, de início, os médicos estavam suspeitando que fosse a doença de Chagas, por causa do tamanho que está o coração, né? Sí, pero en este caso, cuando nosotros hablamos de Chagas, porque justamente vamos a mencionar después en una de las miocardiopatías también, ¿verdad? O mencionamos ahora, sí que luego, ¿verdad? No solo el corazón, o sea que existe una adenomegalia de la mayoría de los órganos, del colon, del esófago, o sea que entrar a buscar, en este caso, todos esos otros órganos que aumentan de tamaño por el trypanosoma cruzi, ¿verdad? Que podría ser, ¿verdad? No es la excepción,
por más que los otros órganos estén normal, ¿verdad? Hay que hacerlo en este caso justamente, todo con respecto al estudio, habrá buscar Trypanosoma cruzi, que se manifiestan también crónicamente en paciente asintomático hasta el final, ¿verdad? Ya después, cuando hay incluso todas adenomegalias, es donde hay manifestaciones clínicas en ellos. Pero tienen que ir viendo, ¿verdad? Sí. Pero súper guapo, sí que de tu papá, 75 años con marcapaso. Sí. Muy guapo. Gracias, profe. De nada. Síntomas más frecuentes son de insuficiencia cardíaca, disnea de esfuerzo progresiva, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edemas periféricos. Otra forma de presentación son la detección accidental de cardiomegalia asintomática y los síntomas relacionados con arritmias, alteración de conducción, complicaciones tromboembólicas o muerte súbita. Creo que ya habíamos dicho luego esto, ¿verdad? Dentro de las manifestaciones clínicas, mencionando nuevamente, está la disnea, ¿verdad? Debilidad, palpitaciones, embolismo sistémico, ¿verdad? Llevando a una muerte súbita, fatiga, dolor torácico, arritmias. Justamente lo que la compañera refirió era que el papá tiene una fibrilación auricular que es un tipo de arritmia. Dentro de la evolución, el curso clínico de los pacientes con miocardiopatía dilatada es bastante impredecible en cada caso concreto y depende en parte de la causa de la disfunción ventricular. La morbilidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca son extremadamente altas. Las dos causas más frecuentes de muerte en pacientes con miocardiopatía dilatada en insuficiencia cardíaca son la muerte súbita y fallo de bomba progresivo. Esto es lo que lastimosamente verá con el tiempo el paciente va presentando más y más. Dijimos que hay una disminución en el flujo de sangre. Justamente el corazón va a tener una falla en la bomba, ¿verdad? Para bombear sangre, eso va a ir progresando. Los datos de la bibliografía indican que entre el 30 y 50% de los pacientes mueren súbitamente. Dentro del tratamiento de la miocardiopatía dilatada, dado que la causa de la miocardiopatía dilatada idiopática es desconocida, hasta ahora no es posible una terapéutica específica de la enfermedad. Trasplante cardíaco es el tratamiento final de elección. En pacientes con miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca intratable o muy baja probabilidad de supervivencia a corto plazo, pero siempre y cuando sean considerados candidatos adecuados por el equipo médico responsable, que es la recomendación de clase 1. Entonces, ¿cuál es el tratamiento definitivo de la miocardiopatía dilatada? Es el trasplante cardíaco. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? No, ¿Nada? no, doctora. Perfecto. ¿Qué les parece si damos un pequeño coffee break y retornamos? Chovendo. Ahora yo Falta tengo o la... coffee. ¿Qué pasó? No escuché. Solo falta o coffee. No entendí. Só falta o café. Dios mío, yo para mí que del aire estoy escuchando poquísimo y no tengo el control para desligar. Hace rato vinieron a llevar porque es el mismo control de otra sala y me quedé sin control. No sé ni dónde está, en qué sala se fue a parar. Y demasiado fuerte funciona el motor. Ah, ahora entendí, el café, dice. Ay, hace mucho calor, gente, para tomar café, pero bueno. Joao, te cuento que no estoy entendiendo lo que me decís. Ah, sí, sin aire imposible realmente. Demasiado calor hace. Estos son un picolé, dice Adriana. Y bueno, chicos, vamos a dar un pequeño coffee break de 12 minutitos y volvemos. 4:59, sí. Entre 5 y 10 y 12, perdón, ¿verdad? Volvemos. Yo mientras me voy a buscar más agua también. Y terminamos. De acá vamos a hablar sobre la hipertrófica, que es cortita, y la restrictiva, que es así, mucho más corto, que es incluso menos común, vamos a ver. Y luego damos un repaso en general.
¿Está bien? Sí, pero
Hola. Y bueno, vamos a continuar, chicos. Bueno, eso fue sobre la miocardiopatía dilatada. Ahora la miocardiopatía hipertrófica es la cardiopatía genética más frecuente y principal causa de muerte súbita en los jóvenes. Y donde justamente uno observa más, era un paciente, era un joven, que de repente, deportista, nunca se enfermó, y justamente jugando fútbol, ¿verdad? O sea que en medio de la cancha, tiene una muerte súbita. La miocardiopatía hipertrófica, enfermedad primaria miocardio, determinada genéticamente, caracterizada por hipertrofia. Tipos: septal asimétrica, la concéntrica, apical y medioventricular. Afecta a 1 de cada 500 a nivel mundial y es la principal causa de muerte súbita en los jóvenes. Dentro de las generalidades, es una enfermedad con una importante heterogeneidad en cuanto a su base genética, manifestaciones clínicas y pronóstico. Se caracteriza fundamentalmente por la presencia de una hipertrofia ventricular de causa desconocida, generalmente predominio septal y por una excelente función sistólica. Buena parte de las manifestaciones son consecuencia de las alteraciones diastólicas. Nosotros recién mencionamos 4 tipos, entonces entre las cuales la más frecuente es la de predominio septal. El concepto se define como el aumento del espesor de la pared del ventrículo izquierdo y más raramente el ventrículo derecho, que no se puede explicar únicamente por condiciones de cargas anormales. Es un conjunto de enfermedades que tienen como denominador común el aumento anormal del espesor del miocardio. En este caso, la más frecuente, ¿verdad? El ventrículo más frecuente afectado es el izquierdo. La etiología, dijimos que es la cardiopatía genética más frecuente. Hasta en un 60% de los casos es causada por mutaciones en genes que codifican proteínas del sarcómero, en un 5 a 10%, y es originada por otras cardiopatías familiares poco frecuentes. Anomalías cromosómicas, enfermedades neuromusculares, metabólicas, síndromes genéticos. En un 30-40% de los casos no es posible identificar una mutación causal. Pero esto no descarta el diagnóstico ni la base genética y heredable de la enfermedad. Entonces, ¿verdad? Generalizando, englobando, en este caso resumiendo, ¿verdad? La mayoría es de causa genética y es en este caso la más frecuente dentro de la cardiopatía. Bases diagnósticas generales. El diagnóstico clínico de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica sigue basándose en la demostración de una hipertrofia ventricular en ausencia de factores cardíacos o sistémicos que la justifiquen. Síntomas más frecuentes: disnea, angina, palpitaciones. Se manifiestan en más de la mitad de los pacientes, pero son comunes en otras patologías cardiovasculares. Sin embargo, algunos datos clínicos, como disnea en presencia de buena función sistólica o angina con coronarias angiográficamente normales, pueden orientar hacia el diagnóstico. Mucho más específica, sin embargo, sería aparición de síncope o presíncope en individuos jóvenes previamente asintomáticos. Un episodio de muerte súbita recuperada en un niño, joven o adulto, sin duda obliga a descartar esta patología, ¿verdad? De repente, alguien paró, ya estando en el hospital, o llega en paro un paciente, ¿verdad? Paciente joven, aparentemente sano, ¿verdad? Sin patologías de base, según refieren familiares. Se le reanima, sale del paro cardíaco. Entonces, lo primero que justamente uno tiene que sospechar es en una miocardiopatía hipertrófica. Paciente joven con muerte súbita, aparentemente sano. Estudios complementarios: electrocardiograma, ecocardiograma Doppler, ¿verdad? Que es la herramienta clínica que mejor permite reconocer a veces las complejas alteraciones estructurales y funcionales características de estos pacientes. Preguntas, chicos,
con respecto a la miocardiopatía hipertrófica. Dentro del enfoque en el paciente asintomático, una vez realizado el diagnóstico, el planeamiento inicial debe centrarse en prevenir aparición de complicaciones, estratificar el pronóstico y fundamentalmente estudiando el riesgo de muerte súbita. Como medidas preventivas generales hay que recomendar la supresión del ejercicio físico a nivel de competición, debido a que en más de la mitad de los casos la muerte súbita se presenta en pacientes jóvenes y asintomáticos durante o inmediatamente después de realizar un ejercicio físico de cierta intensidad. Diagnosticamos miocardiopatía hipertrófica, entonces, una de las conductas inmediatas es suprimir, suspender, evitar ejercicios físicos, ¿verdad? Más todavía si es a nivel de competición, un paciente que jugaba deporte o futbolista y cosas así. ¿Por qué? Porque va a tener ese paciente en un momento muerte súbita. Asesoramiento y estudio genético. Se recomienda proveer asesoramiento genético a todo tipo de pacientes con miocardiopatía hipertrófica y a sus familiares, independiente de la realización de un estudio genético. Se recomienda ofrecer estudios genéticos a todo caso índice con diagnóstico definitivo de miocardiopatía hipertrófica, especialmente cuando hay familiares que podrían beneficiarse de un screening en cascada. Y dentro de las complicaciones de la miocardiopatía hipertrófica están las arritmias, la muerte súbita y la insuficiencia cardíaca diastólica. Preguntas, chicos, sobre la hipertrófica. ¿Alguna duda que tengan? La restrictiva, que es la menos frecuente, que vamos a ir viendo justamente, ¿verdad? Que es lo que ocurre en una rigidez ventricular. De los tres tipos fisiopatológicos de miocardiopatía, la restrictiva es la menos común en nuestro medio, menor al 5% de todas las miocardiopatías, pudiendo tener un origen idiopático o asociado a otras enfermedades. En el mundo occidental, la amiloidosis es la más frecuente y mejor estudiada. ¿En qué consiste amiloidosis? Es una sustancia anormal producida en la médula ósea, ¿sí? Que podría en este caso, ¿verdad?, asentar en cualquier órgano, cualquier parte del tejido. La alteración de esta es lo que se denomina amiloidosis. En ciertas zonas de África, Asia, América Central y Sur, fibrosis endomiocárdica es endémica. En general, se trata de un tipo de miocardiopatía cuya terapéutica es con frecuencia decepcionante. Dentro del concepto de la restrictiva, reducción significativa de la distensibilidad ventricular, causada por infiltración de fibroblastos en el seno del miocardio o por proliferación anormal del tejido endocárdico. Sí, entonces lo que ocurre, hay una reducción significativa, ¿verdad?, de la distensibilidad ventricular por infiltrados. La miocardiopatía restrictiva se define como una enfermedad del miocardio endocardio que produce una disfunción diastólica secundaria a un aumento de la rigidez ventricular con volúmenes diastólicos normales o disminuidos en uno o ambos ventrículos. La función sistólica suele estar preservada y el espesor de la pared conservado o incrementado dependiendo de la etiología. Esta pérdida de la distensibilidad es secundaria a la infiltración, ¿verdad?, o fibrosis. Dentro de la etiología, justamente dijimos que es de origen idiopático o podría deberse a otras causas, ¿verdad? Acá justamente vamos a mirar. Yo no le voy a preguntar este cuadro, no es necesario memorizar. Se clasifican en no infiltrativas, infiltrativas por depósito y las endomiocárdicas. Dentro de las no infiltrativas está la miocardiopatía idiopática, miocardiopatía familiar, la hipertrófica, escleroderma pseudo-xanthoma elasticum y la miocardiopatía diabética. En las infiltrativas está la amiloidosis, sarcoidosis, enfermedad de Gaucher, enfermedad Hurler, infiltración grasa. En lo que es por depósito, hemocromatosis, enfermedad Fabry, enfermedad por depósito de glicógeno. Y en las endomiocárdicas está la fibrosis endomiocárdica, síndrome hiperosinofílico, enfermedad carcinoide del corazón, metástasis cancerígena, radiación, efectos tóxicos por
antraciclina y drogas que causan endocarditis fibrosa. O sea que una variedad de causas, ¿verdad? Mencionando también que podrían ser, que no les voy a preguntar, modo de conocimiento, no es necesario entrar a memorizar, ¿sí? Mencionamos que la mayoría de origen genético. Entonces, eso que me sepan. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? Profe, a maioria não era idiopático? ¿Perdón? A maioria não era idiopática? Idiopático, Flavia, me equivoqué, idiopática, la mayoría idiopática y también podría deberse a otras causas que es lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Idiopática es, tenés razón. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y bueno, con esto justamente terminamos, ¿sí? La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Así que, chicos, ánimo, fuerza, sé que la próxima semana ya inician sus parciales. Éxitos a todos en esta nueva etapa de parciales nuevamente, ¿verdad? Porque ya venían lo reuniendo ustedes desde mayo. Y como siempre digo, confianza en sí mismo, independiente de lo que la gente piense o diga de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos de lo que somos capaces y hasta dónde podemos llegar. Así que ánimo, no desistan, no decaigan, independiente de algún tropiezo que haya en el camino o alguna mala onda, mala vibra que tire otra persona. Palabras necias, oídos sordos y continuar adelante. ¿Sí? Yo sé que ustedes pueden, son capaces y van a llegar lejísimos. Así que fuerza, fuerza a todos. Y muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bien, como dice, ¿sí? Confianza en ustedes mismos, el resto no importa. Y van a ver que serán exitosos en la vida y van a llegar lejísimos. ¿Alguna pregunta, chicos, para hacer un repaso? Mais uma pergunta sobre a questão do marca-passo. Se caso a pessoa parou, o marca-passo, no caso, está com a bateria ali tudo ok, ele não vai manter o paciente vivo? Si él no va, ¿qué? No entendí. O marca-passo, se ele tiver com a bateria ok, dentro do prazo de validade, ele não vai manter, se o paciente vem a parar, ele não vai manter o paciente vivo? Si el paciente va a mantener ese latido, si el paciente va a estar vivo. Sim, eu digo assim, por exemplo, o coração parou, com o marca-passo. Só que o marca-passo, ele está com a bateria em dia, tá ok. Ele não vai manter o meu paciente vivo? No, ¿O ele para também? Muy difícil, para también. Yo ya tuve paciente en la urgencia que llegó en paro, portador marcapaso. Mas não poderia Pero ser era ya un paciente que tuvo tres cirugías, no sé qué, 3 cambios marcapaso. No me acuerdo cuál era realmente el diagnóstico. Sim, mas, prof, não tem a ver também com a questão de defeito de fábrica do marca-passo? Puede haber, no sabría de responderte esa pregunta realmente, Adriana. Claro que puede haber seguramente. Pero también ya escuché, ya sí, ¿verdad? Yo nunca recibí, nunca he visto, ni en la residencia, ni cuando era interna, en las prácticas, nada. Pero ya escuché ya casos en pacientes con marcapaso, como decís, ¿verdad? Que seguían teniendo latido. Sim.